En las Chiva Noticias, hablemos claro. Hablemos claro, hoy hemos invitado a Jesús Mario Corrales de la Fundación Nuevo Amanecer de Cartago. Estamos haciendo balances de lo que ha sido el año 2013, arrancando enero con balances. Ya hemos hecho los balances del año en materia informativa, igualmente los balances con Hernando Posada Echeverry en Hablemos Claro, analizando los hechos y los acontecimientos del año que acaba de terminar. Pero también es bueno hacer balances con las entidades, las instituciones, los estamentos, las fuerzas vivas de Cartago. ¿Qué han hecho durante el año 2013? ¿Qué balance puede presentar a la comunidad cartagüeña y norte vallecaucana? Pues la Fundación de Desplazados Nuevo Amanecer, que orienta a Jesús Mario Corrales, también tiene mucho para mostrar la actividad. Y un tema muy delicado, el tema de la violencia, las víctimas. Cuando hablamos de víctimas, hablamos de homicidio, de asesinatos, hablamos de masacres, hablamos de un tema de inseguridad que afecta no solamente a Cartago, sino que es el reflejo de lo que sucede en todo el país. Los jóvenes, por ejemplo, tanto que hemos hablado aquí de que por qué los jóvenes son víctimas de la violencia, por qué las edades, los rangos de edades son siempre entre 18 y 25 años, generalmente en un alto porcentaje. Jóvenes que están muriendo, pero de forma alarmante, de forma dramática y con cifras muy considerables que lógicamente pues preocupa a la sociedad y preocupa a las autoridades y lógicamente a las instituciones. ¿Qué dice la ley natural? Que primero deben fallecer los padres. Pues yo no recuerdo cuando estaba muchacho que los papás morían y no veía que las gentes adultas morían primero que los jóvenes. Ahora esa ley natural es contraria, es lo contrario. Están muriendo más los jóvenes que los adultos mayores. Pues es algo que no sé si a usted le llama la atención, pero a mí por lo menos me llama la atención. Que mueran más los jóvenes que los adultos. Antes los papás morían de viejos, morían de enfermos, enfermedades naturales. Ahora los jóvenes mueren más que los adultos, pero no de muertes naturales, sino de homicidios, mueren trágicamente, las balas asesinas. Entonces, lógicamente, el tema de la violencia es un tema preocupante y sobre esto vamos a hablar con Jesús Mario Corrales, como quiera que él representa a las víctimas. Cuando hablamos de víctimas, no es la víctima pues que ya está sepultada, no, es la víctima que ha dejado un homicidio, la víctima que ha dejado una masacre, porque recordemos que los familiares de esas personas que ya están fallecidas, que murieron trágicamente, que fueron asesinadas, son consideradas por víctimas. Y por eso este año, ustedes han conocido, y años anteriores, que se expidió una ley nueva por parte del Congreso de la República con el propósito de ayudar, aliviar, digamos que a indemnizar, digamos que a resarcir los perjuicios de las personas que han sufrido el flagelo de la violencia en Colombia. ¿Quién no sufre cuando le matan a un hijo, cuando le matan el esposo, un familiar, la hermana, el hermano, un amigo cercano también inclusive? Se sufre mucho, queda el flagelo pues, durante muchos años, yo diría que durante toda la vida, por la ausencia, nada más por la ausencia del ser querido. Eso genera una problemática grande en los hogares, en las familias. Y en Cartago yo diría, y en el norte del Valle, que son muchos, pero muchos los hogares en los cuales se vive esta situación. Inclusive hemos perdido, yo diría, hemos perdido conciencia, hemos perdido sensibilización frente a la importancia que es la vida, frente al hecho de vivir. Uno ya escucha normal, mataron uno, sí, ¿a dónde? Ah, bueno, sí, como que ya, como que se volvió normal ya. No, como eso es que no podemos ser tan insensibles, tenemos que rescatar ese valor por la vida. Por eso el gobierno le ha puesto atención a esto y por eso hay fundaciones como la Nuevo Amanecer, que trabaja precisamente para ayudar a las víctimas que ha dejado el conflicto armado interno en Colombia. ¿Qué tal, Jesús Mario? Bienvenido. Luego esta introducción, no sé si la comparte lo que he manifestado, pero es un tema preocupante. ¿Qué tal? Sí, no, Juan Carlos, usted tiene toda la razón y lo más grave que uno nota en el tema de las víctimas es la insensibilidad. Hablemos de Cartago, la insensibilidad de los cartagüeños, la justificación de un homicidio, sí. Porque es que en Cartago cuando hay un homicidio lo primero que salen a decir, pero es porque era esto. Sí. No, Juan Carlos, no puede ser eso. Puede ser el poldiosero más poldiosero, el delincuente más delincuente del mundo, pero no tiene derecho a que lo asesinen, porque para eso tenemos una constitución, unas leyes, y se tiene que descondenar y se castiga el delito que comete, pero nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. Nadie. Entonces, lo que nos está matando a nosotros es la insensibilidad y la indiferencia frente al dolor ajeno. No, y esa insensibilidad y como esa facilidad. No, sí, hay que vengar la muerte. Por eso lo mataron, es que mató a fulano. No, es que recordemos que él fue el que tuvo que ver con yo no sé qué.
No, eso no puede ser así, porque para eso hay un sistema judicial en Colombia, un sistema penal. Es que por eso decimos que la justificación en Colombia no existe. Partamos de que no existe pena de muerte en Colombia, Juan Carlos. Si existiera la pena de muerte, pues diría uno, bueno, justifiquen esa muerte. Y por eso la gran discusión mía con las autoridades judiciales cuando salen a los medios y dicen, es que lo mataron porque era esto o era lo otro. No, es un homicidio más y se tiene que investigar y se tiene que ir y hallar a los responsables de ese homicidio. ¿Qué nos está pasando en Cartago a nosotros? El tema de los jóvenes. Nosotros como organización y yo como persona vivo muy preocupado con el tema de los jóvenes porque nosotros hemos hecho un seguimiento a ese tema y nosotros encontramos que la mayoría de jóvenes, un porcentaje son menores de edad y el otro porcentaje, en gran mayoría, son jóvenes que no superan los 25 años. Entonces uno dice, ¿qué está pasando acá? Muy bien, pausa y venimos más adelante con Jesús Mario Corrales en este especial que estamos haciendo, resumen del 2013, en este caso con la Fundación de Desplazados Nuevo Amanecer. Ya volvemos. En las Chiva Noticias, hablemos claro. El 9 de abril de 2014. De 2014 es el Día Nacional, por ley, de las víctimas. Qué rico que todos los medios de comunicación nos acompañaran para hacer una gran actividad ese 9 de abril. Y yo lo estoy proponiendo un sitio concreto que es el río Cauca, en el puente de Anacaro. ¿Cuántos de nuestros conciudadanos tiene ese río que nunca más volvieron a aparecer? Y eso es de ley, la memoria histórica. Qué rico que, por ejemplo, las autoridades, los alcaldes, el alcalde de Anserma, la alcaldesa de Toro, la de Obando, el alcalde de Cartago, pues, se acercaran a nosotros, nos buscaran y coordináramos una actividad bien bonita, significativa, donde podamos traer medios de comunicación del orden nacional ese día. Claro, y también propongo para este año que estamos empezando, hombre, no solamente hacer eventos como el que usted manifiesta, que es muy importante y digamos muy significativo, es como tener unos espacios en los medios, digo usted, persuasivos, a la gente hay que persuadirla, a la gente hay que tocarla, es decir, en los cuales, por ejemplo, usted como miembro de esta fundación emita mensajes sobre esto de las víctimas, sensibilizar a la gente, que no podemos entonces la intolerancia, que no podemos esto que cobrar venganzas, que no podemos, es que él murió así, también entonces hay que, el que lo mató, que también muera así, sí, es decir, como a la gente sensibilizarla, culturizarla, digamos, hacerle entender que por medio de la fuerza física, que por medio de acciones similares, por medio de la violencia, no se van a remediar las cosas, que por el contrario se agravan, y te sería esto un tema de nunca acabar, ¿no? Y como que la gente cambie la actitud, ¿no? Como que la gente cambie la manera de pensar frente a la violencia, frente a este tema de los homicidios, frente a esto de que entonces cobro justicia por mis propias manos, que no creen en la justicia colombiana. Es decir, cambiar la mentalidad me parece a mí que es una buena posibilidad también. Juan Carlos, es que además la filosofía de la ley 1448 viene con un tema que es bastante complejo, que es el tema de la reconciliación. Y para las víctimas no va a ser fácil en un momento dado tener que abrazarse con los victimarios. Entonces partamos desde ese punto de que quienes vivimos el horror de la guerra y lo sufrimos en carne propia, llegará el momento en que nos vamos a tener que sentar y abrazarnos con los autores de lo que nosotros tuvimos que vivir. Y se han dado casos, por ejemplo, mire el caso ahora de Pablo Escobar, ¿sí? Que se ha visto casos, por ejemplo, de Pablo Escobar con los herederos de Luis Carlos Galán. Sí. Mire usted, cómo se han sentado a dialogar los hijos de Luis Carlos Galán, que en paz descanse, con el hijo de Pablo Rodrigo Escobar, Lara. Y Rodrigo Lara Bonilla, ¿no? Que inclusive su hijo fue zar anticorrupción y senador de la República. Se han integrado, dialogan, porque son épocas del pasado, no se puede entonces mezclar que es que como asesinó a mi papá, entonces cómo... Es decir, mire usted que son ejemplos que se han dado a nivel nacional. Yo pienso que eso sería una buena actividad que debieran de desarrollar los funcionarios de la administración pública. Por ejemplo, Casa de Justicia, en fin, otros entes, de empezar a construir un tejido social en Cartago donde los jóvenes que tienen venganza empiecen a construir un tejido diferente y empecemos a abrazarnos todos y a demostrar y a cambiar la ciudad, porque no tenemos que esperar que la clase dirigente de esa ciudad no la cambien, empecemos nosotros mismos, porque si no nos la van a cambiar, al contrario, van a crecer más los resquemores. Entonces, es un tema bastante complejo
pero también es un tema que se tiene que interpretar sobre víctimas, porque aquí no puede llegar cualesquiera pues a decir que es víctima. Ah, sí, claro. Hablemos claro con Jesús Mario Corrales, el tema hoy de la Fundación Nuevo Amanecer. Estamos hablando del tema de la violencia, analizando el tema de la criminalidad en Cartago y Norte del Valle, que como decía en el bloque pasado, es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional, porque la gente hay que decirle que eso no solamente pasa en Cartago, inclusive hoy Cartago presenta cifras muy por debajo de otras ciudades del Valle, por ejemplo, frente a Tuluá, inclusive frente a Buga y Palmira y Buenaventura, sin contar a Cali. Cartago en cuanto a muertes violentas está por debajo, hoy por debajo, en cuanto a 2013, de esas ciudades, que históricamente en la década del 80 y 90 era lo contrario. Cartago era la ciudad más violenta después de Cali y el departamento del Valle en cuanto a criminalidad. La época del narcotráfico marcó mucho a Cartago, la época de los años 80, 90, estigmatizó a la ciudad de Cartago y era la ciudad más violenta en cuanto a cifras de homicidios. Ya eso ha cambiado. De hecho, ese estigma frente a Cartago ya no es así. Ya la ciudad, por ejemplo, que está muy estigmatizada en el Valle es Tuluá, una ciudad demasiado violenta, y hoy se señala a Tuluá como una ciudad violenta, peligrosa, a la cual no se puede ir. Lamentable esto que pase en una ciudad tan próspera como Tuluá. Ya ese estigma no se tiene tanto frente a Cartago, sino frente a otras poblaciones del Valle. Pero el tema hay que analizarlo, porque no es que entonces, es que están ya diciendo que Cartago entonces ya no tiene, no, lógico, aquí hay mucho crimen. Y ustedes han escuchado el resumen mes por mes, y en el mes han habido 10, 12 asesinatos. No es que estemos tapando entonces esto, no, lógicamente que no, sino que estamos comparativamente, ¿sí? Como para significar que aquí ya se han reducido los homicidios comparando con otras décadas. En Cartago, ustedes lo recuerdan, ustedes que son de Cartago saben de qué estoy hablando, y por eso estamos hablando del tema y hay que hablar de cifras. Estadísticamente, por ejemplo, el año 2013, un año, digamos, con mucha criminalidad, pero comparativamente así de lo que recordamos frente a año 2012 o 2011, 2010, ¿cómo estuvo esa? Hubo una reducción. ¿Una reducción? Hubo una ¿Sí? reducción, nosotros consideramos que hubo una reducción frente a tema de homicidios, pero se incrementó el tema de desplazamientos intraurbanos. Exacto. Es decir, uno tiene que aprender a manejar la balanza, es decir, mejoró esto, pero empeoró esta situación. Entonces, ¿cómo vamos a sopesar y a mejorar cada una de las cosas? Ese es un tema complejo. Claro, ahí están en pantalla los teléfonos suyos para que la gente se contacte con la Fundación Nuevo Amanecer. Me encanta lo tenido por acá. Juan Carlos, Bueno, muchas gracias. seguiremos hablando sobre Y el tema. esperamos que este nuevo año nos dé Vamos a ver, muy buenas cosas para la ciudad. ojalá. Muy bien, hablemos claro. En las Chiva Noticias, hablemos claro.